Vamos a abrir la Biblia por tercera vez en el Salmo 119. Y hoy vamos a considerar los versículos 17 hasta el versículo 24. Salmo 119, versículos 17 al 24. Nuestro sermón hoy me gusta titularlo con uno de los textos y obviamente uno de los más conocidos aquí es el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así dice la palabra de Dios. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vamos a orar. Amado Dios, confiamos en la exposición de tu palabra que alumbra y pedimos, Señor, gracia para poder compartir este tiempo. Abre tu libro delante de nuestros ojos y también en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia fabulosa que tiene que ver con el profeta Eliseo en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, cuando Eliseo y su siervo estaban en Samaria y fueron rodeados por un ejército extranjero. Y cuando este siervo se levantó, dijo: estamos rodeados. Y Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces dice la Escritura que Eliseo oró y dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una de las tantas historias en la Escritura donde los ojos de las personas que ven no ven y son abiertos para ver. Eso fue un hecho literal aquí en el segundo libro de Reyes, pero lo que nosotros vamos a ver ahora es el salmista pidiendo la apertura de sus ojos espirituales. No es que no los tuviera abiertos en un sentido, porque ya viene entendiendo lo que es una persona bienaventurada, un hombre que está guardando la palabra de Dios en su corazón. Pero la realidad es que este hombre llega en este momento, en la tercera parte del Salmo, en la tercera letra hebrea, Gimel, llega al momento de estar convencido de que aún necesita la apertura de sus ojos para ver lo que no está viendo, porque necesita la dirección de Dios para su vida. Y es el proceso. Si uno lee con atención hasta ese momento en el Salmo, verá que el salmista viene meditando, viene expresando su deseo de guardar la palabra en el corazón, y es ahora cuando pide que sus ojos sean abiertos, no antes. No pidemos la posibilidad de que nuestros ojos sean abiertos a la palabra si no andamos en la ley de Dios. No pensemos que nuestros ojos sean abiertos a la palabra si no guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. No pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales si no tenemos la intención de no pecar contra Dios. No hay interés en esto, es imposible que Dios acceda a abrir nuestros ojos para ver lo que vamos a ver. Yo quiero compartir en esta mañana dos cosas que tienen que ver con la importancia de la Escritura en nuestras vidas y que están relacionados a la vida de oración. Pero en primer lugar vamos a ver cómo la Escritura provee orientación directa para el creyente. Cómo provee orientación al creyente en los versículos 17, 18, 19 y 20. Dice el versículo 17 que el salmista, si es David o quien sea, está orando y dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Es un hombre de grandes expectativas. No se va con chiquitas, como dicen en la televisión, no se va con chiquitas. Este hombre está pidiendo, y está pidiendo con grandes expectativas.
Y pide a Dios porque sabe que Dios es un Dios bondadoso. Más adelante en el Salmo dice, bueno eres tú y bienhechor. No solamente Dios es bueno, sino que obra de manera correcta y de manera buena. Pero lo interesante es que el salmista está con la convicción de que Dios quiere y Dios puede hacernos bien. Pero su bien para nosotros está relacionado a nuestra obediencia. Es decir, el bien que Dios quiere hacer en nuestras vidas no tiene que ver con bendiciones materiales, no tiene que ver con un evangelio de prosperidad. El bien que Dios quiere hacer en nuestras vidas está en relación directa a nuestra obediencia a las Escrituras. Su bien para nosotros comienza por poner su palabra en nuestros corazones. Esto es parte, lo vamos a mencionar luego, esto es parte del nuevo pacto. Cuando dice, yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. El bien de Dios nunca puede estar disociado de su propia palabra. Es decir, como dice el Salmo 37, versículo 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La oración del versículo 17 está directamente relacionado con esto. Si yo guardo la palabra de Dios en mi vida, si yo tengo la intención de honrar a Dios en mi vida, los deseos que Dios va a poner en mi vida van a ser aquellos deseos que le van a honrar a Él. Así que, Señor, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Cuando Dios dice no a algo, es para nuestro bien. ¿Cómo sabemos cuando Dios dice no a algo? Bueno, a veces no lo dice en forma directa, pero a veces lo dice en forma indirecta. Por ejemplo, a través de las palabras de Pablo en Filipenses 4:8. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Si hay virtud, si tienes de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Dios nos da la capacidad de pensar porque nuestro entendimiento ha sido renovado a través del Espíritu Santo y la regeneración, para que nosotros podamos usar Filipenses 4:8 y hacer las cosas en nuestras vidas para que Dios nos haga bien si estamos sujetos a eso y filtramos con Filipenses 4:8 lo que es bueno para nuestras vidas. Entonces, cuando Dios dice algo que no a nuestras vidas, es una buena manera de entender que nos está haciendo bien. Pero no solamente esto, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, me comunica a mí la idea de un hombre que ha entendido, lo vamos a ver en un momento cuando hable de ser forastero, un hombre que ha entendido que la razón de su vida, la persona regenerada, la razón de su vida es vivir en un nivel superior, espiritualmente superior, porque ha sido renovado al arrepentimiento y sabe que quiere vivir para honrar a Dios. En otras palabras, está diciendo en el Antiguo Testamento lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hazme bien, Dios, para que yo viva de tal forma que guarde tu palabra. Quiero vivir de tal forma que la palabra de Dios sea la que dicta lo que hago, lo que pienso, lo que miro, lo que digo, lo que proyecto en mi vida, cómo amo, cómo sirvo, cómo muestro afecto para las cosas de esta vida, para mis hermanos en Cristo. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Esa es mi intención, ese es mi deseo, dice el salmista. Dios provee orientación al creyente y nos clarifica lo que es bueno. La palabra de Dios clarifica nuestros corazones para saber qué escoger. Pablo le dice a los filipenses que oraba por ellos, capítulo 1, para que aprueben lo mejor. A los colosenses les dice que espera que Dios los llene de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Clarifica la Escritura qué tenemos que escoger, dónde está puesto nuestro tesoro, que no podemos servir a dos señores. Haz bien a tu siervo. Es una oración y que lo debemos hacer. No sé cómo han andado esta semana. Algunos lo han compartido público, otros me han escrito por privado. Pero la idea es que tomen esos versículos, esos 8 versículos y observen. No estaba pidiendo que preparen un sermón. Observen, marquen. No importa si después no coincide, no tiene que ver, pero observen.
Yo comienzo los domingos con esto. Estoy toda la semana. Me despierto en la noche pensando en estos textos. Dios ha hecho una revolución en mi vida con el Salmo 119. Lo estaba compartiendo con mi esposa. Me despierto en la madrugada pensando en los textos que tengo que predicar. Y me anima el corazón y le pido al Señor ayudarme porque mis ojos no están abiertos. Pero esto es una verdad. Vivo de forma tal que Jesucristo sea visto en mi vida, sal y luz. Haz bien a tu siervo, Señor, haz bien a tu siervo. No me hagas bien con un mejor trabajo, no estoy pidiendo que me hagas bien con más dinero, no estoy pidiendo que me hagas bien con más salud, que me hagas bien, que bien guarde tu palabra. Si eso impide un mejor trabajo o un mejor estado de salud, que sea lo que sea. Pero mi bien está en guardar tu palabra. Así que la mente es clarificada por las Escrituras porque uno empieza a orar como debe. Uno empieza a orar lo que es correcto. Uno empieza a entender lo que Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que este es el versículo 17 es como el fundamento de cualquier oración. O sea, ojo lo que vas a pedir. Pedid y se os dará, sí, pero que viva y guarde tu palabra. O sea, no le voy a pedir a Dios algo que yo sé que ni siquiera he pensado si Dios está siendo honrado por esto. La palabra de Dios clarifica nuestra mente. Cuanto más nos introducimos en las Escrituras, más sabemos cómo orar a Dios. ¿Qué es lo que debemos pedir? Si el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de la Escritura. Sí. La realidad es que en mi vida de oración va a ser sumamente nutritiva si la palabra de Dios está guardada en el corazón. Cada vez que yo vaya a Dios en oración, incluso la Escritura va a dictar cómo yo tengo que orar. ¿Está correctamente es correcto pedir esto a Dios? ¿Decirlo de esta manera? La palabra de Dios provee orientación para el creyente, pero también ilumina el alma, y esto lo saben por el versículo 18. Abre mis ojos. En realidad es una continuación. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Como he dicho varias veces, tengo la gratitud al Señor de saber que nuestra iglesia, mi iglesia, es una iglesia lectora de la Biblia. Me encanta eso. Es el primer paso, ¿verdad? Tenemos que leer la Escritura. Pero el conocimiento externo es como el niño que sabe la letra A, B, C, pero no puede ponerlas juntas para formar palabras. Y a veces nosotros estamos así con la Escritura. Tenemos los textos, conocemos la historia, trazamos de punta a punta los 66 libros de la Biblia. Tenemos una idea de cómo va Dios desarrollando, pero no llegamos más que eso. La petición de ojos abiertos para ver las maravillas de la ley de Dios está en proporción directa a lo que va a decir en versículo 19, que es la convicción, el entendimiento de tener una condición de extranjero y peregrino. Porque Dios mandó a su pueblo que tenían que cuidar de los extranjeros y peregrinos. Y si Dios manda eso a su pueblo, ¿creen que Dios no va a cuidar de los extranjeros y peregrinos de su patria? Claro que sí. Pero acá hay una confesión de ignorancia, pero que a su vez conoce el valor de la palabra de Dios. Es como cuando uno se está maravillando, pero no se está maravillando. Como hemos visto meses pasados, está frente a una maravilla, pero no puede disfrutarla, porque ya se acostumbró a verla. Es una confesión de ignorancia, pero es un reconocimiento del valor de la palabra de Dios. Es frente a las Escrituras y comienza a sentir, porque lo va a decir en versículo 20, que ya está quebrantado el salmista, pero es una confesión, está frente a la Escritura y sabe que no puede ser que sea lo único que haya aquello que está leyendo con sus ojos. O sea, no es solamente Juan 3:16 y saber el contenido teológico de Juan 3:16 o de Romanos 8:28.
o de Filipenses 4, o de Romanos capítulo 6. No es solamente eso. Miren, cuando el salmista usa la palabra maravillas aquí, es una palabra que tiene relación, la misma palabra usada para cuando Dios dice que iba a hacer maravillas en Egipto, maravillas en la tierra de Egipto. Solo hace falta observar que lo que Dios hizo en Egipto está fuera de cualquier entendimiento. Lo que Dios hizo en Egipto con su pueblo es increíble. Las plagas que mandó, era imposible que eso ocurriera y que parara y comenzara por la vara de Moisés. Pero le pide que abra los ojos a estas maravillas. Esta palabra de abrir los ojos es la misma que usa Moisés en el libro de Números, cuando dice que Balaam estaba golpeando a su asna porque le apretaba la pierna contra la pared de viña, ¿se acuerdan? No quería marchar y le golpeaba y le golpeaba. Entonces dice la Escritura que Dios abrió los ojos de Balaam para que viera lo que el asna estaba viendo. Y lo que el asna estaba viendo era el ángel de Jehová. Es decir, esto es increíble porque no solamente porque el asna lo estaba viendo, sino porque el ángel de Jehová estaba allí y Balaam no lo podía ver. Y esa es una buena ilustración para que nuestros corazones sientan la angustia necesaria para poder orar de esta manera. Señor, abrime los ojos, porque no puede ser que solamente esté leyendo Proverbios todos los meses y lea el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y no pueda ver más allá de esas palabras. Dame claridad para ver más profundamente lo que está diciendo acá. Y no está solicitando nuevas revelaciones, ni siquiera está solicitando nuevos ojos. No está pidiendo nueva revelación de la Escritura. Tenemos un coro que cantamos que quizás deberíamos cambiarle. La letra dice, revélame, oh Señor, tu voluntad, por favor. Eso no es una oración que podemos hacer. Dios no nos tiene que revelar su voluntad. Dios nos tiene que mostrar su voluntad a través de la Escritura. Dios ha revelado todo lo que necesitamos en su palabra. Y no es solamente una cuestión de semántica cuando menciono cosas que cantamos. Es intencional lo que tenemos que cantar, porque cantamos con teología. Y la teología debe estar de acuerdo a la Escritura. Quizás se perdió la capacidad de maravillarse en la palabra de Dios. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy... ¿Cómo no sabéis? Cuando repartí los panes y los peces, ¿cómo no se dan cuenta? Cristo es lo más maravilloso de las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo describe en Colosenses capítulo 3, versículo 5 a Cristo como aquellos quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Encontrar a Cristo, no encontramos a Cristo en todos los versículos de la Escritura, pero el espíritu de nuestra oración tiene que ser aquello que Jesús dijo en Lucas 24, ¿se acuerdan? Fue a través de todas las Escrituras mostrándole lo que de él estaban escritos. Y esa es la oración que podemos aplicar del versículo 18 para ser iluminados a ver a nuestro Salvador en las Escrituras. A ver la figura de Cristo en las Escrituras, a deleitarnos en nuestro Salvador mucho antes de llegar a Mateo capítulo 1. Y Pablo orando por los efesios que ya eran convertidos, que ya fueron escogidos ante la fundación del mundo, ora, dobla sus rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo para que, entre otras cosas, Dios ilumine los ojos de su entendimiento, para que puedan comprobar las riquezas de su gloria. Ora para que ilumine los ojos del entendimiento. En otras palabras, les está enseñando estas cosas y las han recibido con sentidos externos los efesios. Pero a menos que ellos
perciban la gloria de ellas con su sentido espiritual, con los ojos del corazón, no serán cambiados. Y todos nosotros somos conscientes de que leyendo las Escrituras, y aunque sabemos que Dios trabaja en nosotros y va transformándonos a la imagen de su Hijo, a veces nos conformamos con esto, pero notamos que tenemos algunas formas de vida, maneras de pensar, dilemas en nuestras vidas que siguen siendo los mismos, y la razón es que nuestros ojos no han sido abiertos para ver al Cristo de la Escritura y poder vivir una transformación real en nuestra vida de acuerdo al Evangelio que decimos que transforma las almas. Y esta es una oración correcta para hacer. Y debemos hacerla. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque en Mateo capítulo 11, versículo 25, dice el Señor Jesucristo que Dios le agradó esconderlas de los sabios y revelarlas a nosotros. O sea, no te eches para abajo, sos un hijo, una hija amado y amada por Cristo. Y Él quiere revelarte cosas nuevas que veas, no revelaciones nuevas, no me voy a contradecir, sino que quiere mostrarte, quiere iluminar tus ojos. Porque esa visión de Cristo va a destruir, va a desmenuzar todas aquellas cosas que no podés tener victoria en tu vida hasta ahora. Es una visión de Cristo más grande, más profunda, la que va a deshacer el pecado en tu vida. Son las escamas de los ojos de Pablo que caen para ver a Cristo realmente. ¿Cómo sabemos que Dios está abriendo nuestros ojos a las maravillas de la ley? Pues no estamos diciendo que Dios nunca nos ha abierto los ojos. Pero ¿cómo lo sabemos? 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados. Hay cambios en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar. Nadie puede ver nada sin la ayuda de Dios. No podemos ver nada sin la ayuda de Dios. No nos confundamos. Miren, ustedes van a encontrar comentarios de la Biblia escritos por inconversos, que son increíbles las cosas que tienen. Y si nos dicen que fueron enseñados por el Espíritu, ¿qué les podemos decir? Entonces no se trata de inteligencia, se trata de, obviamente que lo que va a pasar es lo que dice en la primera parte, el capítulo 1 iba a decir, en la primera parte del Salmo, cuando dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenderé tus justos juicios, porque eso es lo que Dios está buscando. Estas personas no tienen rectitud de corazón. Pero cuando leemos la Biblia sin la ayuda de Dios, la gloria de Dios en las enseñanzas y los acontecimientos de la Biblia son como el sol que pega en el rostro de un ciego. Y puede percibir y decir esto es el sol, pero no tiene la capacidad de ver la belleza, la gloria del sol. Y de esta misma forma, tampoco nosotros tenemos la capacidad de ver la gloria de Cristo, aunque podemos observar ciertas cosas, pero cuando Dios no abre nuestros ojos, será como un ciego frente al sol que siente el calor, pero no puede discernir qué es. El pecado puede ser una de las razones por las cuales nuestros ojos están cerrados también. Porque el salmista ahora abre mis ojos y mirar las maravillas de tu ley. Muchas veces no encontramos nada en la Escritura, no es porque, bueno, el pastor me ha dicho que yo tengo que seguir leyendo y siempre me han dicho que tengo que seguir leyendo aunque no saque nada. Pero a veces cuando pasa el tiempo y no pasa nada, puede ser que hay pecado en nuestra vida que está obstaculizando nuestra capacidad de entender y ver. Si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. También puede ser que nosotros estemos viviendo de las experiencias de otro, que el comentario de este, que lo que dijo MacArthur, que lo que dijo Piper, que lo que dijo Sugel, que lo que dijo Miguel, que lo que dijo Juan Manuel Vázquez, lo que dijo esto, que dijo el otro, y estamos llenos de predicadores y llenos de comentarios y vivimos de las experiencias de otros. Y somos como la reina de Sabá, que llegó a la presencia de Salomón y le dijo, verdad es todo lo que me habían contado, pero no me dijeron ni la mitad de lo que yo veo con los ojos.
Y muchas veces tenemos esta misma reacción nosotros porque siempre estamos viviendo de otros, somos parásitos en vez de ir a la Escritura. Y Cristo dijo de este acontecimiento, he aquí más que Salomón en este lugar. Hay mucho más en Cristo de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Claro que para ver primero hay que tener los ojos abiertos. Y la Biblia dice que sin el nuevo nacimiento no se puede entrar ni se puede ver el reino de Dios. La primera apertura de ojos viene a través del Evangelio de Jesucristo, de la convicción de pecado, de la realidad del corazón, de estar sin Dios y sin Cristo. Con religión sí, con conocimiento de la Biblia sí, con cantos en la iglesia sí, eso todo sí, pero no con el conocimiento del Salvador. Cristo tiene que ser visto por los ojos del alma y los ojos del alma necesitan ser cambiados por el Espíritu de Dios. Quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne y dar vida. Por eso Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, por lo cual te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque no sos ni frío ni caliente, sos tibio. La tibieza en la vida espiritual te va a impedir que entiendas la Biblia, te va a impedir que disfrutes de la Biblia y que no sea más que una lectura devocional de todos los días. Pero la oración de abre mis ojos te va a iluminar el alma de una forma increíble. Y hay gente que ve en la Biblia cosas que no están. Como decía Spurgeon, algunos creen que encontraron un diamante, pero lo único que encontraron fue un pedazo de vidrio. Porque no comparan Escritura con Escritura. Es una petición de oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero también otra de las formas en que provee orientación para el creyente en la Escritura es cuando nos resguarda en nuestro peregrinaje. Dice el versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Salmo 17:4, David dijo que los incrédulos, los impíos, su porción la tienen en esta vida. Y hay muchos creyentes que viven salvados, pero como impíos. Viven salvados, pero con una mentalidad impía, porque su porción la tienen en esta vida. Trabajan solamente para obtener aquí cosas y son semejantes a los incrédulos. Esta semana estaba viendo la noticia, quien mira más o menos la noticia, que falleció uno de los hombres más ricos, si no el más rico de la Argentina, Pérez Compán. Este hombre tenía uno de los únicos 6 autos que hay en el mundo. Y tenía una colección de vehículos de Ferrari con la que salió Schumacher campeón por primera vez. Y yo no puedo leer estas noticias y pensar no pensar que soy más rico. Pero no solamente eso, necesito pensar y adiestrar mi mente a saber que yo no pertenezco a ese tipo de vida. No porque no pueda tener una Ferrari, ni no me gustaría manejar una Ferrari, sino porque no soy de acá. Ahora, la genialidad de la Escritura es que la capacidad de vernos como forasteros es proporcionalmente directa a mi entendimiento de las Escrituras, mis ojos abiertos. Y cuando el salmista dijo, haz bien a tu siervo que vive y guarde tu palabra, y mis ojos son abiertos para guardar la palabra de Dios, y comienzo a observar la Escritura, y comienzo a ver la riqueza que hay en la palabra de Dios, empiezo a ver que no tengo nada que ver con lo que pasa en este mundo. Me siento como sapo de otro pozo. El hombre bienaventurado del Salmo 17 no tiene su porción, del Salmo 119, no tiene su porción en esta vida como el del Salmo 17. El conocimiento de la palabra de Dios sustituye a los amigos, sustituye a los consejeros, proporciona luz, proporciona alegría, fuerza, alimento, armadura y cualquier otra cosa que pueda necesitar en su camino de regreso a casa, porque nosotros estamos de regreso a casa. El espíritu del peregrino, dijo Charles Bridges, el espíritu del peregrino es el pulso del alma. Todos viajamos a la eternidad. Todos viajamos a la eternidad.
Entonces, la dependencia de la que pida, no encubras de mí tus mandamientos, es porque hay una comprensión de ser forastero. ¿Cómo voy a vivir en este mundo si no me abrís los ojos a tu palabra? ¿De qué forma voy a enfrentar las ansiedades? ¿De qué forma voy a enfrentar las tentaciones? ¿De qué forma voy a entender que es mejor escuchar la palabra de Dios que tomar los pasos de Eva y ver que el árbol es bueno para alcanzar sabiduría y codicioso y comer, y cada vez que viene la tentación hacer eso? ¿De qué forma yo voy a darme cuenta que el pecado, cualquier tipo de pecado me separa de Dios? Como dice, bueno, lo dice Piper, no sé si es de Jonathan Edwards, pero dice: pecado es todo aquello que nosotros hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Punto y aparte. Pecado es aquello que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Y mi sentido de ser un forastero y un extranjero se agudiza cada vez más a medida que yo entiendo más la Escritura. Los ojos abiertos a las maravillas de la ley de Dios naturalmente generan una escala de valores que ocasiona, entre otras cosas, que el hombre bienaventurado comprenda que no pertenece a este mundo. Empieza a ver la vida como es, empieza a ver la muerte como es, empieza a ver el dinero como es, empieza a ver el esposo como es la esposa, cómo son los hijos, cómo criar los hijos, cómo ser un empleado. Y tiene una escala de valores diferentes, sabe lo que es el engaño y lo que es la mentira, aprende a vivir el fruto del Espíritu en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Vive con una ley superior en su vida. Le enseña a poner la mira en las cosas de arriba. No importa que haya estado rodeado de un montón de cosas, ya le pasó a Moisés. Moisés en Egipto tenía todas las de ganar, probablemente hubiera sido faraón en Egipto. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al versículo 28, que él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Recuerdan? Hebreos capítulo 11. Versículo 24, y tiene esa frase fabulosa allí que todos conocemos: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Egipto que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón ya está mencionado en Hebreos capítulo 11. Cuando dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el galardón, que es aquello que tienen en su mente los extranjeros y peregrinos en esta vez, el galardón no son cosas, no es salud, no es que me vaya bien en el trabajo, el galardón es Dios. El galardón es Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El galardón es Dios. Y con Dios no necesito más nada en este mundo. Ese es el galardón. Tener contacto con Dios. Y Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Y cuando uno tiene puesta la mirada en el galardón como forastero y extranjero, tiene una mirada puesta en una expectativa, una esperanza. Es lo que Pedro enseña en Primera de Pedro. Él dice a los perseguidos de Primera de Pedro, les dice que tienen que, como extranjeros y peregrinos, abstenerse de los deseos carnales, y ahora vamos a hablar de esto, los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ya Pedro les dijo a ellos en capítulo 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Miren,
es un trabajo, el hecho de ser extranjeros y peregrinos es un trabajo de la cabeza también. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, no podemos tener la cabeza pensando en tantas cosas, necesitamos que Dios abra nuestros ojos a las Escrituras y considerar la palabra de Dios para que mi mente esté afinada y yo tenga expectativa de lo que viene. Por eso dice, esperad por completo. El trabajo en el corazón y en la cabeza de entendimiento de forastero hace que se fortalece y se ensancha y se engrosa en la medida que yo tengo mi vista puesta más allá de este mundo, en la patria celestial. Yo soy forastero y peregrino. No encubras de mí tus mandamientos. Necesito la Biblia para vivir. Es una condición esperada para cualquier creyente. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Entonces, la palabra de Dios me protege porque también me ayuda a desarrollar a mí, me protege, me resguarda en mi peregrinaje, pero me ayuda a desarrollar un pensamiento de peregrino y extranjero. Somos extranjeros y peregrinos. Y cuanto más cómodo te sentís acá, es como Lot. Lot se sentía cómodo en la tierra donde se tuvo que quedar y se quedó allí. Y no le fue bien. No le fue bien. Entonces le pido a Dios que abra mis ojos, le pido a Dios que me pueda guardar su palabra, le pido a Dios que guarde, abra mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y le digo a Dios, con relación a su palabra, que me abren los ojos, que estoy entendiendo cada vez más que no pertenezco a este mundo. Esa es la idea importante que quiero comunicar aquí. Cuanto más apertura de nuestros ojos a la realidad espiritual que comunica la Biblia, tanto más incómodo te vas a sentir en este mundo. Tanto más sensible vas a ser a lo que mirás por televisión o lo que escuchás con tus oídos. Porque no perteneces a este mundo. Pero de lo contrario te vas a empezar a sentir cómodo. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras de esto. También la palabra de Dios nos protege en versículo 20 porque favorece la perseverancia. Dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Te has sentido una vez con el deseo de algo y está pero desesperado por eso? Llora, está angustiado hasta que llegue. El salmista sentía eso por la palabra, pero me gusta la perseverancia porque él dice allí, parafraseando, tengo el alma destruida. Y la razón de esto es porque todo el tiempo, estoy deseando tu palabra. Mucha intermitencia en el deseo por la palabra de Dios es el problema más frecuente entre los cristianos. Mucha intermitencia, hay cortes, hay falta de perseverancia en las Escrituras. ¿No es cierto que las victorias o los gozos de tu vida muchas veces, en varias oportunidades, mucho más a menudo de lo que queremos reconocer, solamente es una novedad? El gozo por la palabra de Dios muchas veces es una novedad que desaparece rápidamente. Hoy tengo entusiasmo por leer la Biblia. Hoy tengo entusiasmo por crecer. El deseo profundo y quebrantador del alma solamente puede ser el resultado de los ojos abiertos a las maravillas de Dios. No veo la hora de estar allí de vuelta. Me encantó ir a la montaña. No veo la hora de volver otra vez. Yo quiero venir todos los años acá. Y está ahí todo el año, empieza a trabajar y hace vacaciones, qué sé yo, y junta el dinero. Porque no veo la hora de tener. Está ocupado su mente en eso. Sus ingresos o lo que sea. No está mal, estamos hablando de una comparación. Pero la pregunta, y creo que el corazón de este texto aquí, y por eso hablo de la idea de favorecer la perseverancia, la palabra para mí importante aquí es la palabra deseo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Si ustedes observan y lo ven como una montañita al versículo,
van a ver que la palabra deseo está justamente en la cima de esta montaña. Quebrantada está mi alma de desear. Desear. La pregunta es, ¿por qué no deseo? O por lo menos no parece ser que hay un deseo ferviente en mi vida. ¿No te angustia? ¿No te angustia no tener deseo por las Escrituras? No te estoy diciendo que sos un mal cristiano ni que vivís en la carne, pero ¿no te angustia no tener deseo por las Escrituras cuando Dios por la palabra creó los cielos y la tierra? A mí me angustia, y no creo que me angustia suficiente como debería ser. Pero ¿por qué tenemos una batalla con los deseos? Bueno, provenimos de un padre anterior, que es Satanás. Y la Biblia dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa puede ser una razón por la que no deseas la Escritura si no conoces el Evangelio, porque tus deseos no están alineados con los deseos de Dios, sino con los deseos de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Homicida, mentiroso. No voy a pasar esta verdad por alto. No voy a dejar de decir que quizás la ausencia de deseo es porque no hay vida espiritual en tu vida. Pero cuando Dios en su misericordia nos salva, porque abre nuestros ojos por primera vez al Evangelio y pone en nosotros el deseo de estar en su casa, pone en nosotros el deseo de leer la Escritura, pone en nosotros el deseo de orar y todo lo que sabemos que es lindo ver, ¿no es cierto? La gracia de Dios en nuestras vidas y en la vida de los hermanos. Luego nos damos cuenta que hay un poco de grises. Y descubrimos que la vida cristiana es una guerra continua. Es una guerra continua. No tenemos lucha contra sangre y carne. Claramente Pablo dice allí en otros textos que hay una lucha. La da por sentado, pero no es contra sangre y carne. Y las batallas, si se dan cuenta, todas las batallas de nuestra vida se libran al nivel de los deseos. Y por eso Pablo, cuando le escribe a los colosenses, después de decirle que ellos tienen que poner su mira en las cosas de arriba, les dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Malos deseos. Eso es lo bueno de hacer un estudio, una teología bíblica. Uno puede hacer una teología del deseo y estudia el deseo y lo ve en Eva y aquí en el salmista y diferentes cosas, pero llega a este versículo y se da cuenta que en la vida cristiana uno batalla con malos deseos. Y no está hablando de impureza necesariamente, ya habló de impureza y avaricia y de fornicación, impureza. Malos deseos son los grandes destructores de la palabra de Dios, los malos deseos. Son los afanes de esta vida de Marcos capítulo 4, de la parábola de la semilla, que ahogan la palabra. Los deseos de otras cosas ahogan la palabra. Sí, pero yo leo la Escritura todos los días, pastor. Spurgeon dijo, los deseos que pueden quitarse y ponerse como nuestra ropa son en el mejor de los casos meros deseos y posiblemente no son lo bastante verdaderos para ser llamados así. Son emociones temporales, nacidas de la emoción y condenadas a morir cuando el calor que las creó se haya enfriado. Y si nos contentamos con vivir poco, no habrá interés sensible en el consuelo del Evangelio. Sabemos, deseamos y nos contentamos con poco y por tanto, escuchen, disfrutamos poco la vida cristiana. No tenemos cosas para desear. No gustamos la palabra de Dios. No gustamos los bienes venideros. No gustamos las Escrituras. No gustamos a Cristo. No tenemos deseos purificados. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es decir, ¿somos responsables por hacerlos morir? Sí, claro que sí. ¿Cómo?
batalla. Batalla. Esta semana yo tenía que ver que mi corazón es tan podrido, ¿no? Porque uno dice, qué lindo, estoy en el Salmo 119 y venía como en bajada, y esta semana como que se vino la subida. Y no podía concentrarme tanto, dije, Señor, tengo tantos otros deseos que me pierdo en internet, me pierdo en una noticia me lleva a otra y otra cosa, y no soy instagramero, me gusta publicar algunas cosas, pero si me enganchó mal. Y cuando quiero darme cuenta, ¿por qué tengo tanto deseo por esto? Y saben cómo son, ¿no? Uno va pasando el dedo y aparece, y mira y ya se lo mando a y se lo mando al otro, y cuando le mando al otro, veo que me mandó otra cosa, y cuando la miro, se la mando al otro, y de repente cuando uno quiere mirar, ¡no! Pero si guardo la palabra de Dios en el corazón y paro y digo, a ver, hacer esto, ya sé lo que voy a hacer. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y así empiezo a meditar en el texto y Dios abre mis ojos y voy teniendo adelantos en mi vida porque Dios lo prometió. Pues soy un forastero. Entonces no esperes hasta haber perdido el deseo antes de empezar a orar por este deseo. Si el deseo está presente, tenés que dar gracias a Dios y pedirle que lo conserve y lo intensifique. Si sentís que se está enfriando, rogá que Dios lo encienda. Porque, repito, el nuevo pacto incluye el hecho de que Dios escribiría su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Está el nuevo pacto, su sangre. Te lo puede lograr hacer en tu vida. Y hermanos, no estoy diciendo que nosotros estamos todo el día como zombies repitiendo versículos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que nunca use Instagram, ni que nunca vaya a la Facebook, ni que nunca haga deporte. Estoy diciendo que trabajemos por nuestros deseos. Quebrantada está mi alma de desear tu juicio en todo tiempo. Eso hace la Escritura. Favorece la perseverancia. Y bien, la segunda parte que abarca versículos 21 al 24 rápidamente es que provee protección para el creyente la palabra de Dios. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Soberbios, parece un lenguaje fuerte, ¿no? Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Pero, a ver, todos somos soberbios y malditos por naturaleza. Todos lo somos. No hay gente buena. Somos malos y pecadores. Pero aquellos que sabiendo lo que Dios quiere se desvían, son malditos porque están bajo maldición. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Juan 19. No aman la verdad. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Malditos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. La soberbia es, lo que la gente del mundo hace es llamar feliz a la persona orgullosa, la persona que se lleva todo por delante. La soberbia está en la raíz de todos los pecados. Si los hombres no fueran soberbios, no serían desobedientes. Pero esa es la raíz del pecado. Esa fue la raíz, el orgullo es la raíz de Satanás. Se enalteció tu corazón para tu ruina. El desvío de la palabra de Dios es naturalmente el sendero que conduce a un espíritu arrogante y próximo a ser condenado. Sí, Dios quiere hacerme bien. Y Dios quiere hacerme bien mientras yo guardo su palabra. Y Dios es perfecto en lo que hace y sus designios son santos y justos y perfectos. Cuando yo me aparto de la Escritura, dice la Escritura, la Biblia, que hasta mi oración es abominable delante de Dios, Proverbios.
Si Dios me enseña por su palabra lo que debo hacer y yo me aparto de ella, yo me transformo en una persona soberbia. David oró para ser preservado de las soberbias. Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel, neciamente has hecho, como obstinación, orgullo. El pecado de idolatría es como obstinación y orgullo, porque es en contra de la palabra de Dios. Que ningún santo, por muy cerca que viva de Dios, por muy favorecido que esté con los resplandores de su rostro, se considere fuera del alcance de la tentación, dice el pastor Bridges. Ninguno de nosotros debe considerarse fuera del alcance de la soberbia, de descuidar las Escrituras y vivir para nuestros propios placeres. La palabra de Dios nos protege de la soberbia, en primer lugar, y también nos protege del menosprecio y de la oposición. Versículos 22 y 23. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. David padeció esto con Saúl. Continuamente menospreciado, continuamente maltratado. David no necesitaba eso para entender quién era. Cuando Saúl le encontró, dice, ¿qué es tu siervo? ¿Un perro? ¿Una pulga? O sea, David era un gusano, se sentía muchas veces. Jesús menospreció el oprobio como Moisés, puesto los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz menospreciando el oprobio. Tal vez el desprecio sea más difícil de soportar que el reproche. Tal vez el desprecio de las personas sea más difícil que soportar que un reproche que nos dan. Porque incluso nuestros enemigos piensan de nosotros mejor de lo que nosotros realmente merecemos. Así como dijo, creo que fue Spurgeon, dice, cuando te digan algo malo de tu vida, en vez de llorar, dice, dale gracias a Dios que no dijo ni la mitad de lo que sos. Pero a ver, paréntesis, esa forma de expresar eso es de alguien que ha estado en la Escritura, porque ¿quién puede decir que Spurgeon, con lo que ha predicado y lo que dijo, cómo puede ser que este hombre se sintiera así? Y que se sintiera tan bajo y tan mal, porque amaba la palabra de Dios. A nosotros ni se nos ocurriría decir algo así. Lo usamos de otro y decimos, ¡wow, qué bárbaro! Pero empezá a pensar con las Escrituras y vas a empezar a pensar menos de tu vida. Y vas a ver que la gente cuando te trata mal, la vas a pasar mejor, la vamos a pasar mejor. Porque cuando nos traten mal, vamos a pensar en eso. La verdad que, si supiera lo que es mi corazón, me hubiera casi matado. En vez de haberme dicho lo que me dijo. Los soberbios, aparta de mí el oprobio, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y por eso dije que tanto Jesús como Moisés podían haber algo superior y más importante delante de ellos. Las Escrituras siguen siendo el tesoro más preciado y su meditación continua siendo el secreto más sustancioso. Es el secreto, la meditación, para que nosotros podamos enfrentar la calumnia y el maltrato. Pero vamos, tenemos enemigos. Todos tenemos enemigos. Tenemos enemigos en la iglesia también. Y no te hablan de gente que nos odia, pero tenemos situaciones en la iglesia que son como situaciones enemistosas. ¿Qué vamos a hacer? Gozarnos. Es difícil hacer eso. Pero tenemos la puesta la mirada en el galardón. Cristo es superior. Los privilegios de Cristo son superiores. Y eso nos ayuda a orar unos por otros y amarnos más y más. En medio de las críticas y los juicios de los príncipes, David meditaba en la palabra de Dios. Este es un versículo que me encanta. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Saben lo que pienso? Cuando leí este texto, pensé en Juan capítulo 8.
Que Jesús estaba escribiendo en tierra y vinieron y dijeron, mirá, acá hay una mujer encontrada en adulterio, ¿qué vamos a hacer con ella? Y le seguían hablando y Jesús, inclinado, seguía escribiendo en tierra. No sé qué estaría escribiendo. No sabemos. Michael Card tiene una canción sobre esto, sobre haciendo garabatos en la arena, hablando de Cristo. No sé qué estaría. Quizás estaba escribiendo los pecados de ellos, alguien dijo. Los pecados de ellos. Pero me gusta esto. Mientras alguien está criticando, tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, mientras los príncipes se sentaron y hablaron contra mí, yo no me siento en la silla de escarnecedores. Yo medito en tu palabra, porque eso hace el hombre del Salmo 1. Medita en la Escritura. Hay un texto de la palabra de Dios que enfrenta la calumnia, que enfrenta el maltrato que estoy teniendo. Hay textos, hay porciones de la Escritura que puedo memorizar. Si yo la guardo en mi corazón, les aseguro el Espíritu Santo lo va a traer a mi mente. Si no la guardo en mi corazón, seguramente voy a pecar contra Dios. Es digno de admiración cuando las resoluciones más piadosas se llevan a cabo debidamente, pero cuando atravesamos periodos de aflicción. Cuando estamos afligidos y nosotros tomamos decisiones piadosas, eso es digno de admiración. No me diga que no es un hombre o una mujer controlada por el Espíritu Santo. Y finalmente, la palabra de Dios nos protege de los malos consejos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. David está en un tiempo difícil, o quien escribió el Salmo, está frente al oprobio, frente al menosprecio, los príncipes que se hablan contra él, está con la Escritura. Pero cuando tiene que buscar consejo en tiempo difícil, en vez de correr al hombre, corre a Dios. Porque es más fácil poner carne por el brazo, como dice ahí a Jeremías 17. Bendito el varón que no pone carne por su brazo, sino que confía en Jehová. Es más fácil consultar con sangre y carne en momentos de aflicción que tener la palabra de Dios de tal forma meditada y memorizada que me aconseja aún en las noches. Bendito Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, dice el Salmo 16. ¿A quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios me aconseja con las Escrituras. Cánticos, dice más adelante, fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Si tus mandamientos no hubieran sido mi delicia, ya mi aflicción habría perecido. La palabra de Dios es la que nos aconseja. ¿Cuántos pasos en falso en el registro de la experiencia pasada pueden ser rastreados en nuestras vidas? Hasta el consejo de nuestros propios corazones, buscados y seguidos, hasta el descuido y el consejo de Dios. ¿Cuántos de nuestros problemas en nuestras vidas y las malas decisiones pueden llevar una línea directa hasta un momento donde nosotros, en vez de buscar la dirección de Dios, buscamos nuestro propio consejo o el consejo de los hombres, en vez de tomar tiempo para orar, si es necesario ayunar, buscar a Dios y encontrar lo que Dios tiene para decirme y me traiga un pasaje, quizá un sermón del domingo en la Escritura que me ayude a tomar las decisiones correctas, pero no. Lo he divulgado por todos lados, le he escrito a todo el mundo, le he hablado a todo el mundo, le he contado a todo el mundo, menos a Dios. Y no he echado mi ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de nosotros. Y que es el consejero, que enseñador semejante a ti. Si un pecador no despierto me advierte que me vuelva del pecado, me invita al Salvador, me dirige a esperar en Dios, si soy un pecador. Entonces, si soy un profesante adormecido bajo la forma de la piedad, me muestra mi verdadera condición. Si no soy despierto a mi condición de pecado, la palabra de Dios me va a despertar como un consejero. Si soy un cristiano profesante, la palabra de Dios me va a despertar con un consejo. Si soy un creyente que no está siguiendo a Cristo como debo, la palabra de Dios me va a aconsejar a que yo lo haga. David está experimentando el fruto de su decisión. En versículo 16 él dijo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y ahora lo está viviendo. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tener la palabra de Dios como consejero
es tener a Cristo mismo como consejero, porque Cristo es la palabra, es la bendición más grande. El hombre bienaventurado no anda en consejo de malos, sino en el consejo de Dios. Por eso Pablo dice a los ancianos de Éfeso: no he querido anunciaros todo el consejo de Dios. Proverbios es el libro de la Biblia que más habla de consejo. 26 veces habla Proverbios de consejo, consejo malo y consejo bueno. Solo en el capítulo 1 hay como 5 menciones a consejo. Solo en el versículo 3 dice, para dar consejo y sabiduría. Pero nada va a ser un consejo para tu vida si no es tu delicia primero. Son mis delicias y mis consejeros. La crítica de los príncipes no valía ni 5 minutos de pensamiento. ¿Te das cuenta cuando vos te engranás con las críticas y te engranás y seguís pensando y empezás y haces lucubrás y en la noche lo ejecutás como 20 veces a la misma persona, lo ahorcás, le cortás la cabeza, le tirás bomba, todo? Pero David dice, no vale ni la pena pensar en esto. No vale la pena, vale meditar en los estatutos. No puede quitarme esto tiempo para meditar en la Escritura. No puedo ocupar tiempo para amargarme cuando tengo la palabra de Dios. Es hermoso ver las dos sentadas. Los príncipes están allí criticando y David está sentado meditando en las Escrituras. David sentado con Dios y con su Biblia, respondiendo a los críticos, pero sin responderles realmente. Eso es vivir en el consejo de Dios. ¿Cómo nos ayuda la Biblia? Bueno, nos da dirección y nos protege, la palabra de Dios. ¿Cuál es la principal oración que debemos hacer? Señor, por favor, abrí mis ojos. Abrí mis ojos para ver lo que no he visto todavía de tu palabra. Poneme los deseos, Señor, en mi corazón. Volveme a la Escritura. Señor, ayúdame de esta forma a honrarte. Te necesito. Si no conoces el Evangelio, no conoces a Cristo, es porque tus ojos no han sido abiertos. No porque no tengas una Biblia, no porque no hayas escuchado a Dios, no porque no hayas entendido la Navidad, no porque no hayas celebrado la Pascua, sino porque no tenés salvación a través de la obra del Espíritu Santo. Necesitas rogar a Dios que abra tus ojos para que veas a Cristo como Salvador de tu vida. Y que abra tus ojos para que veas la pudrición de tu alma y de tu corazón sin Dios y sin Cristo. Y que te arrepientas de tus pecados, porque Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y necesitas arrepentirte de tus pecados confiando en Jesucristo. Deja de confiar en la religión, deja de confiar en tu Biblia, deja de confiar en tu bautismo, comunión, lo que sea, en iglesia evangélica, católica, lo que sea. Deja de confiar en eso y confía en Cristo, que es el Salvador. Medita en la persona de Cristo. Él es dulce a tu corazón y será dulce a tu alma cuando ahora es un enemigo tuyo en tu mente. Pero será tu Salvador y será tu consejero también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oramos. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre por las Escrituras y rogamos que abras nuestros ojos para ver lo que no vemos. Y rogamos, Señor, que a medida que vemos tus maravillas, nos sintamos mucho más extraños en este mundo. Y rogamos que este anhelo por conocerte quebrante nuestra alma, el deseo por las Escrituras, que nos provea la gracia para poder soportar los menosprecios y que disfrutemos de aprender más de tu palabra. Pero pedimos que abras nuestros ojos y que abras los ojos de aquellos que no han visto a Cristo todavía, para que puedan ser salvos hoy por tu gran misericordia, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el dador de la vida, el consejero por excelencia, el Salvador, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.